Mujeres Poetas de Panamá, 1980-2025. Yo he preparado unas preguntas para estimular la conversación. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la USMA. Gracias a la profesora Castillo. Gracias al profesor Erasto, a Dori, por supuesto, con el entusiasmo que es contagioso. Y bueno, para comenzar, el proceso fue una invitación que recibí durante la presentación del libro de Gloria Guardia, precisamente en la USMA, que presentaron la obra aquí, la profesora María Ruf, como una profesora también panameña acá, que vino a hacer la presentación, y esa noche se me acercó María Ruf para invitarme a ser editora de este libro. A mí realmente me sorprendió, le dije que yo no era editora, que le podía dar una lista de 6 o 7 editores muy buenos de Panamá, pero bueno, ella insistió, y yo la conocí a ella hace como 10 o 12 años en una conferencia que daba la Universidad Tecnológica. En esa conferencia ella presentó un libro de Panamá muy interesante, y después, durante la pandemia, mandó una nota invitando a algunas escritoras de Panamá a hablar sobre escribir un cuento sobre la pandemia que ella iba a traducir. Digamos que ese fue el segundo acercamiento que tuve con ella, y después fue aquí en el aula. Cuando ella me dijo que estaba haciendo este proceso conversando esa noche, a mí me impactó mucho. Después de decirle que yo no era editora, ella me comentó: a mí me dijeron que no perdiera mi tiempo haciendo un libro de poemas de escritoras de Panamá, porque nada más había como 4 o 5. Eso fue como un reto. Yo dije, ¿cómo? Pero si esto hay cantidad de mujeres en Panamá que saben y escriben poesía. Y le dije, ponle un 0 por lo menos a ese 5. Y bueno, yo misma me tiré al agua a decidir participar en este reto, y al día siguiente me aboqué. Hice un listado de por lo menos de 60 así escritoras que me vinieron a la mente. Entre ellas tenemos aquí un surtido de grandes poetas ya con cierta tradición, y el tema que me entusiasmó también fue el periodo que ella abarcaba, que era de 1980 a el 2025, tantos años. Yo dije, debe haber algo relacionado con la invasión, algo con la posguerra. Y precisamente en estos días le pregunté por qué escogiste en esta fecha. Me dice, porque después de la Guerra Mundial el mundo cambió, y de ahí nacieron muchas personas que tenían muchas ganas de comunicar, y precisamente ahora estamos haciendo esa cosecha. Aparte de eso, ella comenzó a hacer como un incentivo o un reto que ella también se propuso en escribir sobre poetas de Centroamérica, ¿no? Porque ya ella me dio la muestra de esa noche del libro que hicieron en Costa Rica, que era hasta el año de 1980 al 2020. Entonces quiere decir que ahora nos tocaba a nosotros. A raíz de eso fue que comenzó este reto. Enseguida conseguí las respuestas, no hice más que mandar los requisitos, y comenzaron a llegar. En menos de 2 meses teníamos mi material. Ella dice, Sonia, rompiste todos los récords de contar poetas para un libro tan importante como este. Así con mucho gusto. Lo interesante, aparte de la invitación que nos hacía, es que podían participar poetas que ya habían editado o publicado libros, pero también, como estamos entrando en una época tan fuerte tecnológica, ella dice, vamos a incluir también aquellos que han publicado por medio de la tecnología, de las redes sociales, de todos estos sistemas que están ahora pues, disponibles. Es un nuevo método, porque publicar en Panamá es muy caro, y por lo menos se le dejaba una puerta abierta a aquellas poetas que habían impreso algo publicado algo en estas redes sociales. Eso me pareció bastante bueno. Yo siempre he pensado que hay que dejar la oportunidad que todo el mundo hable, porque hay una necesidad tremenda de comunicación. Yo he descubierto a través de los años que a quien tú le das un micrófono, él tiene algo que decir, algo que compartir. Y eso ha sucedido en la poesía desde creo que las primeras poetas que conocemos
en la historia. Eso básicamente fue, digamos, el inicio. En cuanto a la invitación, anoté primero a las que salgan a la vista, que están siempre muy activas, el grupo de las amantes, que también presente varias de ellas, Lucy Chao, que tenemos aquí, a Mar, por ahí debe haber alguna otra, que siempre están muy activas, participando, invitando, y activas en todas partes de donde hay la posibilidad. Ellas están con su conocimiento y compartiendo su sabiduría en el tema, dando talleres, etc. Eso es muy loable. Y comencé a hacer la lista, entre ellas, de las 50 personas que me mandó una nota, hubieron un par a las que me interesaba mucho que entendieran, que era como la señora Ochoa, Moravia. Hablé con ella muchas veces, conversamos seguido, me llamaban a cualquier hora cuando tienen una necesidad de comunicarse, pero tenía un problema de artritis, algo en la mano, que le costaba mucho. Yo le decía, no te preocupes por eso, para eso estoy yo, yo tengo todos tus libros, y tú dime la selección que quieras y te la pongo. Bueno, que tengo aquí quien me va a ayudar, y ya estoy casi lista, ya te la mando, y en eso se pasó el tiempo, y ahora me dijo en la última comunicación que caminaba no haber podido hacerlo. Después estaba la señora Zúñiga, muy conocida como la poeta de Chiriquí. Hablé con el hijo porque ya ella también me llamaba para ver si yo estaba activa. Ella me llamaba a mí para ver si yo estaba vigente. Entonces siempre me llamó mucho la atención esa amabilidad e interés de ella. Así que acudí a ella, me contestó el hijo que sí estaba muy interesada, pero a la final ya como que se fue disminuyendo la participación de ella y ya no lo logré. Aparte de eso, un par de personas que me dijeron que sí estarían presentes, pero a la última hora ya no lo hicieron, y así llegué a las 42, que son, como dicen, no somos todas, pero somos las que deben estar. Y yo le agradezco mucho la confianza a todas por haber participado en este reto, pues porque es un reto de todas y del país. Creo que nunca se había hecho un libro traducido en forma de espejo. Yo siempre digo que detrás de cada libro hay otra historia, pero esa se la cuento más adelante. Cuando Sonia me llama por teléfono, debo inmediatamente ponerme en onda, como decimos, porque Sonia tiene muchas ideas y menos mal que siempre me invita. Así que fue ella la que me llamó para decirme: ¿quieres escribir el prólogo de un libro que estamos preparando? Es una traducción de la poesía, recoge la poesía de 1980 al 2025. Y yo dije sí. Inmediatamente comencé el trabajo de leer la poesía para, imagínense, si ustedes han visto el libro ya, tantas voces, tanta historia, tanta vida, ¿cómo hago yo para purificar todo eso y presentar el libro? Lo primero que se me ocurrió fue pensar en dos voces femeninas importantísimas porque marcaron la literatura panameña, el título de sus libros. Estela Sierra, que no está mencionada allí, pero que estuvo en mi pensamiento al comenzar, primera ganadora del Premio Miró en 1942. Y su libro se llama Libre y Cautiva. Así que leyendo toda esa poesía pensaba yo, todas son libres, pero están cautivas también, cautivas de la vida, de los días que pasan, cautivas del amor. Y allí caigo entonces en la siguiente poeta que ha marcado a las mujeres panameñas, y es Elsie Alvarado de Ribó, con su libro que se llama Siempre el amor. Entonces,
desde libre y cautiva, y siempre el amor. Intenté encontrar una interiorización de la mujer panameña que se manifiesta en esta poesía. Pero además teníamos el tiempo y yo comencé a pensar en los contextos, porque cuando leemos siempre tenemos que pensar en qué estamos viviendo, tanto en el momento en que escribimos como el momento en el que leemos. Entonces, esos contextos marcaron una serie de sucesos, vamos a decir así, que aquí en la introducción están marcados. Dice: el libro antológico bilingüe inglés-español titulado Women Poets of Panama, Mujeres Poetas de Panamá, cuya lectura le proponen las editorias Sonia Ehlers y María Ruz, reúne una selección de poemas publicados por poetas panameñas en periodo comprendido en los últimos 45 años de poesía. ¿Cómo hicieron? Ayudó Internet realmente. Y la reconciliación, aquí tienen que ver por dónde quedé. Esta recopilación implica la observación de cómo los poetas perciben en la sociedad panameña la asignación y construcción de roles, el rol de la mujer en este caso, los comportamientos y expectativas, no solo a las mujeres, sino también a los hombres, porque es que a través de la mujer vamos conociendo los roles de los hombres, separándolos de la simple división biológica del sexo. Para reunir ese conjunto de escritoras y sus poemas, probablemente hubo un examen del discurso poético y de la representación de la realidad. Este examen pudo haberse detenido no solo en el lenguaje, sino en la cultura visual, en las relaciones y prácticas sociales, en las estructuras institucionales, en las fuerzas económicas y en diversas formas de encarnación de la realidad. Todo esto es observado en la poesía de poetas mujeres del periodo trabajado, en cuyo análisis interesan las marcas que ha dejado el tiempo, porque el tiempo nos va dejando marcas. Por otro lado, el carácter bilingüe es una cosa extraordinaria. El carácter bilingüe de este volumen implica una indagación lingüística que se suma a la apreciación estética que se espera de una antología. Es un trabajo que tiene muchísimas aristas, porque son dos lenguas, cada una de ellas con sus propias características para poder expresar una realidad múltiple. Lo que unifica todo esto, por un lado fue Internet y por el otro lado la mujer, la voz de la mujer, porque es la voz de la mujer la que va resultando al final de todo. De modo que en todas estas cosas me puse a pensar a la hora de escribir, y dio como resultado la introducción del libro, de modo que espero haber contestado, querido
amigo. ¿Cómo es la poesía escrita por mujeres en medio de estos dos siglos, 20 y 21? Esto es una pregunta de doctorado, así que entramos. ¿Qué nos puede decir eso? Usted ha leído este libro, ha preparado este prólogo, pero si tuviera que hablar como el estado y las rutas por donde van los versos que escriben nuestras colegas, ¿qué le diría, por ejemplo, un observador foráneo? La poesía femenina está viva, llena de flores, llena de luces, va para adelante, es guerrera, es amante, es entregada a los hijos, al porvenir, está muy viva y creo que no vamos a pelear los hombres y las mujeres. Creo que la poesía panameña en general está en un periodo que merece ser recogida y ser leída, comprendida, comentada, de modo que con todos los medios que tenemos hoy, los más jóvenes puedan darse cuenta de el tesoro. Tenemos un tesoro entre nosotros. De modo que yo veo que la poesía, y felicito a las mujeres por el trabajo que realizan, porque este es un trabajo. No crean que yo voy a escribir un poema y me voy a poner al día a escribir un poema, así no. Es estudio, es dedicación, es lectura, trabajo. Primero que todo quiero darle gracias a Dios porque si bien pues nada fuera posible, y a Sonia por su iniciativa y por llamarme, porque en realidad nunca pensé estar en este grupo tan selecto. Gracias a todas las escritoras que participaron y pues le doy gracias también a, pienso yo que al premio IPEL, que por eso me seleccionaron, porque pues yo siempre he publicado cuentos, pero no había publicado nunca poesía. Aunque siempre escribí poemas desde la adolescencia, me gustó la poesía, siempre fue para mí como el género sublime, algo especial, pero nunca me había atrevido a publicar nada sobre poesías. Entonces, para este poemario, pues yo envié algunos, unos eran un poco largos para el libro y entonces había que coger otros más cortos. De ellos, 3 son de los que obtuvieron el primer lugar en el IPEL y uno era inédito hasta ese momento. O sea, no tuve como, digamos, un tema específico, pues los 3 primeros son relacionados con el trabajo, porque el premio pues busca exaltar la labor de los trabajadores. Entonces allí pues había diferentes tipos de trabajo. Entonces tiene 11 categorías. Entre ellas hay escultura, hay pintura, hay teatro, poesía, novela, cuento, ensayo, y hay también algo de nuevo, por ejemplo, en lo que es artes gráficas, en fin. Este año no se ha llamado todavía, no se sabe si va a llamar o no a convocatoria, pero hasta ahora pues no se ha llamado. Primero que todo quiero darle la bienvenida a la señora Uriel, la mamá de Patricia, y está aquí con nosotros, y de Ana Lucía. Patricia esperaba estar aquí con nosotras, pero acaba de llegar de Japón y de los cambios horarios de suma y resta. Tenía una entrevista con Londres, así que se disculpó. Pero para mí, comenzando a hablar de la riqueza que ingresa esta antología, es básicamente la diversidad. En la antología tenemos a jóvenes indígenas, nativos. Hay una niña cuna que escribe muy bien, está una niña de Bunan, otra en Verá, que se atrevieron a participar y realmente conmovedores
vinieron vestidas a la usanza y fue una cosa, mi hija que vino de Chile, al ver a aquella niña vestida a su usanza quedó impactada, porque venía con todos sus colores y peinados encima, que yo tendría que conversar con ella para que me dijera más o menos cada raya qué belleza encierra, secretos. Entonces hay todavía mucho que escribir, no solamente las 40 que estamos, sino que yo creo que ha creado material como para invitar a otras tantas, y no solamente en el idioma inglés, sino en otros idiomas que se han hecho en el pasado, creo que en ruso. Algo de ruso, recuerdo de la profesora de la UMA, no de la UPA, de la Universidad de Panamá. Las riquezas son múltiples. Poder comunicarme con cada una de ellas y la poesía que acaban de leer, reducido muchas veces que me soltó una carcajada. La literatura y la poesía no tienen por qué ser aburrida, como tienen algunas juventud esa idea. O sea, hay una riqueza en el idioma y lo que nos informa y las experiencias que realmente engrandecen la literatura de Panamá. Básicamente eso te puedo transmitir, ¿no? Fue una experiencia preciosa la lectura del libro, porque tuve que comenzar por allí, por la lectura total del libro, y la experiencia fue excelente, maravillosa. Cuando se lee con una intención como esta, los sentimientos personales van mostrándonos qué es lo que hay más allá de la palabra que está inscrita allí. Hay algo más, que es la vida. La poesía nos lleva al reconocimiento de la vida, del amor, de la muerte, de la soledad, de tantas cosas que la lectura total del libro me resultó fascinante. Y como dije, después de esa lectura vino lo otro, cómo hago para unificar todo esto. Porque al escribir entonces hay que unificar todo aquello que estaba en las páginas del libro. De modo que, Sonia, te felicito realmente por este hermosísimo trabajo que emprendieron ustedes dos. Que siempre está atenta al desarrollo de lo que se escribe y lo que hay detrás de la palabra, y siempre han estado presentes cuando te he pedido el apoyo para compartir, no solamente conmigo, sino con todo este escenario, las posibilidades de la palabra. Gracias. Para mí, primero que nada, fue un privilegio que me llamaran pues para esta antología. Y cada vez que leo algunos de los poemas de mis compañeras, me sirve de inspiración, porque siento, no se me había ocurrido pensar en esto. Y cada uno son excelentes, de verdad. Los que no tienen el libro, les insto a que lo obtengan, porque es satisfactorio leerlo. Es un grato placer cada una de estas letras y cada estilo, porque cada poeta tiene su estilo particular, así que es maravilloso.